Amigos de la industria nacional de telecomunicaciones, todos estos medios comunitarios, alternativos e independientes que nos acompañan en estas hermosas entrevistas que hacemos en Alianza Medios. A una persona que para mí es absolutamente especial. Tuve el gustazo de conocerla o de la mano de alguien que nos unió y que llevamos en el corazón y que desde su partida para nosotros ha sido un dolor muy grande, cada una en su escenario, cada una en su amistad y en su cercanía, pero alguien que quisimos entrañablemente y que se ha convertido como en ese inspirador, Miguel Uribe Turbay. Tengo el gusto de presentarles, de traernos aquí en esta entrevista a una gran amiga de la casa, María Andrea Nieto, El Control. María Andrea, bienvenida. Hola Lorena, muchas gracias de verdad por abrirme este espacio a todos, la Alianza de Medios, medios comunitarios, independientes y alternativos. Es un gusto estar acá. Y sí, recuerdo muy bien el día que Miguel nos presentó. Estábamos entrando a un pabellón en Corferias y yo iba a inscribir mi candidatura como cabeza de lista en ese tiempo en Cambio Radical 2019. Y las dos apoyamos a Miguel en el proceso de su alcaldía para Bogotá. Y sí, Así me va a fue. doler para siempre. Se me quebrará la voz toda la vida porque pues fue un amigo muy querido. Sí, 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 una amistad muy linda, un ser humano excepcional. Yo creo que Colombia se perdió la oportunidad de contar con un ser humano excepcional, pero Dios en su infinita más sabiduría nos va a dar fortaleza para poder salir adelante. María Andrea Nieto. Públicamente la conocemos como esa persona que llega al SENA, a dirigir el SENA en el Gobierno Santos, pero antes de eso, más o menos, como siempre le decimos a nuestros invitados, vamos en tres tiempos. Vamos a ver a lo que era María Andrea en esa época, su trabajo, cómo llega al SENA y a ver, como para que la gente se haga un poquitito de contexto de quién es María Andrea Nieto, que no solamente apareció en el control. Bueno, pues mira, yo te cuento, yo digamos que lo más importante que he hecho en mi vida, lo más trascendental y la mejor tarea que he podido desarrollar como en mi hoja de vida y de presentación es ser mamá. Es, digamos, como lo que más me he gozado. Aparte de eso, María Andrea ha tenido diferentes como roles. Uno de ellos, ser emprendedora. Y durante el tiempo anterior a intentar llegar al Senado incluso, porque yo alcanzo estudiando en la Universidad de los Andes Economía e Historia, salgo elegida por el movimiento Oxígeno de Ingrid Betancourt como edil de la localidad de Usacaén y tenía 22 años. A mí, te cuento, me ha gustado mucho la política, la historia, la administración pública y el emprendimiento, es decir, como que soy multifacética. Me encanta hacer muchas cosas y conocer y siempre me he preparado para en lo que me voy a desarrollar. Entonces fui edil durante 3 años y aprendí muchas cosas. Ahí, mientras era edil, estudiaba economía y estudiaba historia. Y empecé a estudiar la especialización en gestión de entidades territoriales porque me parecía fundamental. Acuérdate que las entidades territoriales las creó la Constitución de 1991 con el objetivo precisamente de descentralizar la administración pública y que cada entidad territorial pudiera ser autónoma. Yo me quería preparar y entender qué significaba eso en términos políticos, económicos, sociales, culturales, y pues hice esa especialización. Después fui durante casi 20 años columnista de opinión política en el periódico El Nuevo Siglo. Soy emprendedora, vendí ropa de golf y era una línea de ropa de golf para niños, inspirada en mi hijo y en mi afición por el deporte, por el golf, que lo juego desde que soy niña y que me encanta, soy adicta al golf, me encanta por los fines de entre semana, espero que sea el fin de semana para poderme ir a jugar golf. Y en ese proceso de estar exportando ropa de golf para niños, conozco a alguien muy cercano en el partido de la U y ahí me invitan a ser parte de la lista al Senado del partido de la U. Pero Lore, saqué como 2000 votos, o sea, mejor dicho, una cosa, y tenía, tal vez a veces pienso que no debía haberme salido del mundo empresarial, porque es que el mundo político es una cosa muy complicada, pero en ese momento yo estaba absolutamente convencida de que el país necesitaba paz. Vale la pena mencionar, yo no había votado por Juan Manuel Santos en su primer mandato.
Entonces, cuando este personaje empieza a hablar del proceso de paz y que no sé qué, yo digo, no, el proceso de paz ya mismo, y literalmente como ciudadana convencida me meto en esa campaña, y bueno, una cosa fue llevando a la otra, pierdo lo del Senado, quedo muy inscrita dentro de la campaña, y cuando gana Juan Manuel Santos, entonces me nombran como directora de Empleo y Emprendimiento en el SENA, que es como una suerte de subdirección en el SENA. Y de director, el señor Alfonso Prada, hoy embajador en París por parte del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Y bueno, pues la verdad es que fue un proceso maravilloso en donde básicamente allí se administraba el Fondo Emprender, que yo ya conocía como emprendedora. Entonces lo Que es transformamos una belleza, que en eso se divino. acabó y eso es una Ay, no, este belleza. Eso hay gobierno ya que, ha acabado, eso quedó hecho una bicoca, eso quedó divino, pero yo recibí el fondo en 40.000 millones de pesos y dejé un fondo financiado por 120.000 millones de pesos, lo pusimos al día, adelantamos muchos procesos para formación, trajimos a las mejores universidades del planeta para que ayudaran en los procesos de emprendimiento y de formulación de planes de negocio. Y bueno, a mí el emprendimiento siempre, siempre, siempre ha estado en mi ADN. Pero cuando me nombran directora del SENA, perdón, es que porque Prada se va para la Secretaría General de la Presidencia, al día siguiente de yo estar muy feliz de ese nombramiento, mira, la felicidad me duró 24 horas, porque a las 24 horas empiezo a darme cuenta de lo que estaba pasando en el SENA. Y mi deber como ciudadana y obviamente como funcionaria era denunciarlo. Y lo denuncié. Se lo tú conté te al señor Juan Manuel Santos. encontraron en el trabajo que hicieron todo lo que venía gestando Alfonso Prada en su paso Claro, por ahí, pero te voy a toda decir esa una cosa. cantidad de Lo más, podredumbre. lo más triste de todo es que cuando en este país se procede bien, el problema muchas veces es la justicia. La Fiscalía General de Francisco Barbosa exoneró de cualquier responsabilidad al señor Alfonso Prada. Aquí tenemos una chiva, aquí para los que se las dan Yo, de muchos no, yo lo sapos digo con muchas rabo. veces y yo muchas veces lo cuento en mis redes sociales. Y es la verdad, Sí, así es. en la fiscalía del señor Francisco Barbosa exoneraron al señor Alfonso Prada y el señor Daniel Coronel, entonces en esa manipulación que él siempre hace de las noticias que les da la vuelta así, entonces dice él, como boomerang se le devuelven las investigaciones a María Andrea Nieto. Y entonces yo que denuncié, yo que puse el cuero, yo que fui perseguida por ese gobierno, mira, hasta me cancelaron las tarjetas de crédito, te quiero decir. No por falta de pago, precisamente. Dios nos No, ampare no, y no, nos la favorezca. persecución Es fue que absoluta. yo sé el alcance ¿Sabes? Yo sé que del tú... santismo. Bueno, Tengo perfectamente claro. y hoy nos están dando cátedra de cómo es que supuestamente se debe gobernar de manera sin generar polarización y sin generar odios y divisiones. Cuando yo llegué con un cartapacio, no sé, así de grande, de documentos y documentos a la Secretaría Privada de la Casa de Nariño y me senté con el señor Santos, le dije al señor Santos que por favor dejara de mandar desde la Casa de Nariño, él o alguien más, a los senadores de la República al SENA como si el SENA fuera un cajero automático. Así fue. Y entonces, literalmente, pues el señor jugador de póker me dijo que qué cosa tan espantosa, que yo tenía que ir y poner todas las denuncias. ¿Y sabes a dónde Me fui? dejaste sin habla. A la Procuraduría General de la Nación. Todo esto muy rápido. Yo sabía que en la medida en que yo avanzara en la determinación de denunciar, a mí me iban a sacar así, pero yo no les iba a dar el chance de la renuncia. No, 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 no. Entonces, en esa reunión, antes de acabar la reunión, el señor Santos me dice, esto se tiene que denunciar en la Procuraduría. Y me dice él, ¿Quién ¿usted era el quiere procurador de la fecha? Carrillo? ¿Ordóñez? Es que ya voy. ¡Ah! Carrillo. Su Majestad Carrillo, qué ¿Sabes quién era el belleza, vice? qué Y ya, lindo. no, no. Y entonces él me dice Santos, ¿usted quiere que yo llame al procurador o lo llama usted? Y yo ahí mismo dije, no, presidente, no se preocupe, yo lo llamo. Obviamente no me dieron la cita con el señor procurador. ¿Sabes quién me atendió y me recibió toda la denuncia? Ni idea. Juan Carlos Cortés, hoy magistrado de la Corte Constitucional, bastante Tenga echado su para el mano. lado del petrismo. Todo Hago eso un quedó paréntesis, documentado.
Hago un paréntesis para hacerle ver a la audiencia lo grave que es esa forma en la que tejen todos los hilos del Estado. Es una Exacto. cosa que no viene de ahora. Ellos han venido construyendo toda una maraña que todo el mundo dice, es que vamos a hacer Venezuela. Es que yo creo que estamos en las elecciones más importantes y después hablaremos de eso, pero es para que vea a la gente cómo esta telaraña se viene tejiendo desde hace mucho tiempo. Esto no es generación espontánea y eso que nos comentas es muy valioso. Y entonces, que esto está muy interesante. No, pues entonces eso fue terrible porque esta conversación era de tú a tú con el señor Santos y cuando se termina esa reunión, Santos me dice una cosa que yo solamente vine a entender como 3 años después. Me dijo, en todo caso yo necesito que usted hable con Prada para que arreglen eso. Te entiendo tu asombro y de pronto lo que no Yo no entendiste por, entendí, yo entendí que era para solucionar todos esos problemas porque mis denuncias eran por cerca claro, de 1 millón de pesos, 260.000 millones de pesos en la contratación, pero a mí Dios lo más mío. grave de esto es que yo, cuando a mí se me prenden todas las alarmas a la contratación de los edificios, hoy en día en la calle 57 con carrera octava, en el frente de la sede original Sí, sí ahí conozco. hay un edificio por 19.000 millones de pesos que ya Es iba un por elefante blanco. millones de pesos, eso lo contrató Prada. Entonces, cuando yo me asomo a la ventana y yo veo que ese contrato no se ha movido un ladrillo desde el 2015, yo digo, si esto está pasando aquí en la Dirección General del SENA, ¿qué está pasando en el Amazonas? Ay, Terrible. era un montón de obras, pero no, la Fiscalía de Francisco Barbosa dijo que todo estaba perfecto. Bueno, muy bien. Ave Después de María. eso, no, después de eso, entonces ya, pues nada, me declaran insubsistente, obviamente, y pues nada, salgo a ganarme la vida de manera independiente, sigo escribiendo mis columnas en el Nuevo Siglo, que fue donde aprendí a escribir concretamente análisis político, económico, social, y en mayo del 2020, Vicky Dávila me da la oportunidad, me llama. Tal vez porque me vio trabajando arduamente en la campaña de Miguel, intentando ser candidata a ser concejal de Bogotá, y me llama y me dice, oiga, ¿usted quisiera trabajar en semana? Antes de eso, antes de llegar a la semana, una pregunta. Lo sé por experiencia propia y por algunos detalles que no vale la pena traer a colación, pero ¿consideras o considera que algo tuvo que ver todo ese entramado, todos tus enemigos para que no pudieras llegar al proceso político que hiciste con Miguel en el Consejo? Yo creo que sí, una persona muy ducha en la política, muy antigua, una mujer maravillosa, me dijo, eso le vieron a robado todos los votos, pero pues no tengo pruebas, no Que tengo no, cómo... lo digo porque a mí también me pasó. Yo creo que faltó mucho abogado que estuviera cuidando los boticos Pues en total, es que uno cree que, que Incorferias. la democracia de verdad se cuida sola y se protege sola y que la gente está ahí. Y no, esos son problemas muy complicados. El caso es que en el 2020 entro a trabajar a semana y se crea la sección de El Control y Vicky Dávila me enseña literalmente cómo se hace un programa. Para mí era muy fácil escribir, investigar, revisar datos. Yo todo eso El lo traía. formato es muy bueno, la Y como construcción del formación formato fue económica. muy bueno. Claro, como formación económica, política, histórica, pues yo tengo toda esa formación profesional, se me facilita mucho la escritura y la verdad es que pues Vicky fue una gran mentora, fue una gran mentora, además fue una gran jefe en el sentido de que me enseñó, o sea, me enseñó, ¿si me entiendes? No fue como, ay, no, me enseñó y yo soy muy buena estudiante, entonces Sí, salta a aprendí. la vista. Exacto. Aprendí y ya cuando aprendí, pues volé, literalmente. Y ya, listo, el proceso en semana se termina hace un año, hace un poco, no, todavía no, como el 20 de diciembre termino en semana. Y Qué bueno, curioso que se hubiera dado en un espacio de tiempo tan cercano con el tema de Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos como que sale en noviembre y tú sales como a finales, como a mediados fue como tan similar la época, alguna suspicacia alrededor de eso, ¿tú qué crees? no, pues los ciclos se terminan y nos despedimos. Digamos que hay unas coincidencias, sí, sí, coincidencias. Muy extrañas. Entonces, pero no, digamos que son coincidencias que ocurren en la vida y bueno, pues sí coincidió lo del tema de Luis Carlos con el tema mío, pero yo me retiro con el objetivo de nuevamente volver a emprender.
Y, y dije, no, me parece el tema de la comunicación, ya en la parte visual, lo aprendí, lo entendí, sabía exactamente cómo era el proceso de producción de una pieza. Dije, esto lo puedo hacer, puedo crecer, puedo tener, digamos, como un desarrollo mayor. Y dije, bueno, pues voy a crear un canal de YouTube. Yo no sabía en ese momento si YouTube se escribía con B larga o con B chiquita, te estoy hablando de hace un año. Y entonces en el primer fin de semana hice mi última columna que se llamó así, Última, y anuncié dos cosas, que iba a hacer un canal de YouTube y que a partir de ese momento se podían suscribir y que iba a escribir un libro, que era algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Y yo pensé que se iban a suscribir 1000 personas. O sea, yo dije, no, si acaso si llegan 100, fantástico. Pues el primer fin de semana sin haber publicado una sola, nada, nada, un solo clip, no había puesto nada, cerré el domingo como con 30.000 suscriptores. Y hoy, Lore, ya estamos en 200, ya estamos llegando a los 240.000 suscriptores y seguimos creciendo. Y Y es una tenemos, delicia. no solamente tenemos el sector, no solamente tenemos el control, sino que hemos abierto a otros espacios. Les cuento que es una sección en donde se investiga un poco más, hablando con María Andrea y me estrené como lo que tú haces, entrevistar y hablar con las personas, más que entrevistar, hablar. A mí me gusta como conversar. Sí, Tenemos también el control internacional, en donde tocamos temas que están relacionados obviamente con el progre, con la agenda woke, con todo este tema castrochavista y que de alguna manera nosotros podemos aprender desde Colombia para que haya una alerta muy importante frente al 2026. Hacemos shorts, bueno, de todo, y al mismo tiempo y en silencio escribía mi libro, taca, 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 por la sí, noche. yo alguna vez vi un sketch donde estabas en la universidad y hablabas, en la universidad no, en la biblioteca, creo que era la Luis Ángel, que estabas investigando y todo, pero pues Ah, lejos de pero imaginarnos, pero no, eso pero era es que para ahí un... estaba haciendo una investigación de la vida de Petro. No, ahí yo no estaba Sí, sí, sí. escribiendo nada, yo estaba haciendo una investigación de la vida de Petro Ah, ok. porque me fui a buscar la tal tesis y a ver si ese hombre sí había estudiado economía o no, porque yo tengo grandes dudas de que se haya graduado, pero sí se graduó. Él sí se graduó del externado, tristemente el externado pues gradúa pues Qué gente así. pecado, lástima de la universidad. Lástima, o de repente yo creo que fue un graduado ahí que se les coló, porque imagínate uno tener un La egresado. formación del externado que es tan espectacular. Imagínate además uno tener un egresado de la universidad que después atenta, se hace parte de un grupo terrorista que mata a 12 profesores de la universidad. A mí Terrible. lo que más me sorprendió fue que la misma universidad, cuando quedó elegido este señor, lo llevaran a hacerle un homenaje. ¿Homenaje de qué? Si les mató una cantidad de gente, por favor. No, no, terrible. Ah, bueno. Dos cositas que quiero ya para avanzar en el libro, porque el tiempo en televisión es muy corto y hablando contigo de verdad que es muy grato. Eh, Me gustó muchísimo cuando arrancas el control que la gente aplaude y conviertes ese aplauso en tu cortinilla. Me pareció magistral. Yo no sé si fuiste tú, si fue tu equipo, pero me encantó. Creo que una de las cosas que más me gusta es eso. Y otra cosa que también le digo yo a Luis Carlos es esa forma de manejar el mercadeo, de no depender solamente de las visualizaciones, de a pesar de que somos, yo no lo digo por mí porque no me afecta a mí, mi negocio es otro, mis temas son otros, pero cómo se burlaron en un momento dado de ejercicios que se hacen con las uñas, caso tuyo, caso el de Luis Carlos, el del doctor Ricardo Galán, cosas que se hacen tan bellas, esto no es fácil, pero la creatividad y me parece que la camiseta, esa de marica ya me parece un espectáculo. Sí, Y todo este ejercicio me parece importante. Y la otra cosa que quería decirte, y yo sí quisiera que esta entrevista nos sirviera para que todos estos generadores de contenido de esta orilla entiendan la importancia de trabajar de la mano. Yo te felicito a ti, a Luis Carlos, a personajes como eso, pero aquí hay que trabajar de la mano. Si correcto. todos los generadores de contenido trabajasen en llave, yo sé que lo hacen algunos, pero no todos. Pero sí, eso que están diciendo que, ay, que es que se organiza, sí, es que hay que organizarse porque es que lo que está en juego es el futuro de la patria y aquí vale la cuña y los que me conocen y aquellos que están aquí conmigo y que se sirven del trabajo que hace esta humildad mortal saben que por encima de cualquier cosa está mi país. Y esto es muy importante que quede claro en esta entrevista. Nosotros debemos apoyar proyectos como el de María Andrea, como el de Luis Carlos. ¿Por qué? Porque son las voces valientes que enfrentaron y que han venido enfrentando, no de ayer ni de la semana pasada, una serie de situaciones que si no fuera por estas voces, nuestra situación sería aún más cruel. El año que se viene va a ser más complicado y al final de la entrevista pues daré mis explicaciones. Y entra este libro. Cuando veo la portada es muy llamativa, me gustó muchísimo el texto el título, El engaño del progresismo
que es lo que para muchos no entienden que puede ser ese comunismo, ese socialismo mal llamado, desde la Revolución Cubana, que es donde nace esta pesadilla, Ujú. porque ni siquiera es en Rusia, es en Cuba donde nace esta pesadilla, hasta el gobierno de Gustavo Petro. Ese texto, ¿cuánto duró esa construcción? Cuéntanos un poco sobre ese texto que me parece una maravilla. Mira, esta construcción fue poner durante un año hechos reales, verificables. La bibliografía es de casi 30 páginas. Todo está verificado, no es un libro allá, que es que yo pensé y me senté y de repente me eché un globo. No, es toda una narración perfectamente verificable porque necesitamos empezar a contrarrestar todas esas mentiras que nos metieron. ¿Y por qué desde la Revolución Cubana? Porque si bien hubo un enfrentamiento, pues, la Revolución Cubana es un resultado de la Guerra Fría y la Guerra Fría es un resultado de la división del planeta después de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos. Pero resulta que si uno se pone a verificar qué fue lo que pasó, pues nosotros sí tenemos un enfrentamiento entre el sistema comunista y el sistema capitalista que se materializó en América Latina, en Cuba. Y Cuba tiene unas condiciones que cuento precisamente en el capítulo 1 para que la gente en los 7 capítulos, todo el mundo tenga la referencia de Cuba. Ojo con Cuba, ojo con Cuba. ¿Por qué? Porque esa gente de allá le arrendó la isla a la Unión Soviética a cambio de que pudieran poner unos misiles mirando y apuntando hacia la Florida en plena Guerra Fría. Y resulta que a cambio de eso, pues recibían muchas cosas, hasta el papel higiénico. Todo lo Sí, sí. recibían de la Unión Soviética. Pero nos vendieron, pues, las jeringas, los sueros, obviamente había intercambio de formación y toda esa plata que recibió la isla, pues sí es cierto, además de que tenían que estar sometidos al sistema socialista, comunista de la URSS, o sea, de la Unión Soviética, pues ellos además tenían pues el beneficio de recibir económicamente pues un montón de dádivas. ¿Por qué? Por poner unos misiles apuntando a 90 millas de distancia de la península de la Florida. Pero resulta que llegó la perestroika y Mikhail Gorbachev dijo, no, 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 un momentico, paren aquí a ver este tema de lo de la guerra armamentista y la carrera espacial. Ellos sí espaciales, no como las fuerzas aeroespaciales de Gustavo Petro acá en Colombia, sino ahí sí dijeron ellos, un momentico, no, no, y como el sistema comunista no sirve, no sirvió en la Unión Soviética porque lo único que reparte es pobreza, anulan la Hambre. iniciativa privada, anula la iniciativa privada que conlleva a la competencia y en la competencia hay innovación, hay productividad, hay generación de empleo, hay pago de impuestos, pues lo que hizo la Unión Soviética fue estatizar todo el aparato productivo para que el dictador pues tuviera el manejo absoluta de todo, de todo. Entonces, Mikhail Gorbachev en 1989 dice, nos estamos muriendo de hambre, hay que recortar gastos. Entonces, pues, ¿qué estamos gastando plata? Y pues alguien debió haber llegado a leer, bueno, por allá tenemos una isla en el Caribe que se llama Cuba, y pues ahí nosotros le mandamos todo para sostener a esa gente. Y pues claro, ¿qué hicieron? Recortar gastos. Y los cubanos se quedaron, ya no volvieron a recibir ni los tornillos, ni las tuercas, ni el teléfono, ni los carros, ni gasolina. Y esa gente se empezó a morir de hambre. Pero ahí estaba Fidel Castro, que era un tipo muy malo, muy perverso y muy dañado psicológicamente, porque toda esta gente comunista es realmente retorcida emocionalmente. Dirían por ahí el común tostada. Sí, tostados como Petro, tal cual. Y entonces el tipo sabía, en pleno, eso se llamó el periodo especial, que fueron 10 años de pobreza absoluta, el tipo le echó el ojo a Venezuela porque sabía que en Venezuela estaba el petróleo. Y allá se consiguió a otro que estaba igual de tostado a él, peor incluso, Hugo Chávez. No fue Señor casual, Jesucristo. no fue Sí, esto casual. no es generación espontánea. La Oh, no, gente no, no, no. asume que esto fue y resulta que hay toda una estrategia planteada para Claro, Venezuela. pero aquí lo que yo hago, además de, más que plantear el manual comunista, lo que hago es explicar históricamente las posturas de ellos, pero de igual manera demostrar las derrotas de ellos. Y hoy tenemos 50 millones de personas que están sin libertades, sin derechos humanos, esclavizadas, en la pobreza absoluta, en 3 dictaduras en América Latina. Cuba,
Venezuela y Nicaragua. Y los progres, que son fantásticos en la comunicación, no permiten que nadie diga que allá se violan los derechos humanos. Para nada. Petro defiende una y otra vez al criminal de delitos de lesa humanidad que es Nicolás Maduro. En Cuba, literalmente se comen el papel periódico. Es lo único que hay. Están totalmente destruidos. Entonces, digamos que toda esta construcción duró un año recopilando, pero pues obviamente yo creo que ese libro estaba gestado desde que tenía 12 años, que era desde cuando María Andrea, adolescente, quería escribir un libro. A mí se me salen las letras por todas partes, por todas, ya estoy pensando en cuál va a ser el siguiente paso. No, espectacular, espectacular. Muy buen recomendado. Entonces, para conseguir el libro es en la página. Aquellas Sí, personas que queremos, quería tener contigo esa charla. Por lo general uno lee el libro primero y después entrevista al autor. Pero quería sí conocer la raíz porque voy a poder disfrutarlo, voy a poder saborearlo con esos énfasis que nos dan. ¿Cómo hacemos para poder tener el libro? en este momento tenemos dos alternativas. La primera, buscalibre.com, que es, digamos, ese gran Ujú. distribuidor de libros. Y el segundo es mi página de la tienda del control, www.elcontrolmariaandreanieto.com. Te cuento que hay unas unidades en Busca Libre que ya están que tienen un descuento distinto. O sea, en mi página está full price, porque hemos estado como en una preventa. Y en Busca Libre está en descuento. Entonces, porque la gente ahí ya... Todo, entonces esto también va a ser para nosotros para poder obsequiarle a nuestra Claro gente que linda. sí. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar unos textos para rifarlos entre los compañeros, porque yo creo que esto es un documento de consulta. Hablábamos antes de empezar la entrevista la importancia y yo creo que muchos de nosotros nos sorprendemos gratamente porque el periodista, si bien es cierto, es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, la historia tiene que ser su complemento. El hecho de que la historia sea la base de tu formación y la economía permite que tengas ese bagaje para poder contrarrestar todo ese escenario y todas estas cosas que nos quieren vender, que nos llevan, que nos transmiten con falsas retóricas, con falsos discursos, con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, desde ya sabemos, entonces, buscalibre.com y el control María Andrea MariaAndreanieto.com. Nieto.com. Ajá. Los vamos a colocar aquí. Ahorita me vas a Ay, hacer el muchas favor de gracias. escribirlo para que lo tengamos acá y hagamos la promoción de eso. ¿Y qué es lo que pretende? Yo, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué me espera el control? ¿Qué espera María Andrea? ¿Qué espera ese equipo que está contigo, esos amigos como nosotros que te apreciamos tanto? ¿Qué esperas para el 2026? Creo que todos tenemos una expectativa enorme personalmente y para el tema país. ¿Cuál va a ser la razón de ser de María Andrea Nieto para el Mira, 2026? el propósito del control es defender los valores democráticos y la libertad de Colombia. Los valores democráticos son una brújula para poder tener una vida que lo único que tenga es bienestar y generación de oportunidades para todos, sobre una gran sombrilla que son los derechos humanos. Y los valores democráticos que yo defiendo es el derecho a tener elecciones libres, verificadas, derecho a que exista la oposición, derecho a que haya libertad de mercado, libertades financieras, derecho a la libertad de prensa, derecho a la libertad de opinión, derecho a la transición pacífica del poder, porque además uno no puede pretender que solamente el poder sea de un lado, no, el poder se gana de un lado y del otro, y debe haber transición pacífica del poder cuando ganan unos o cuando ganan otros, y cuando ganan unos o ganan otros, debe estar garantizado el derecho a la oposición. Lo que estamos viendo es que con Gustavo Petro, el castrochavismo no es algo que se impone de un día para otro, no, es algo que va destruyendo la institucionalidad poco a poco para que surja el régimen dictatorial, que es lo que hoy en día tenemos en esos lugares. Entonces, mira, si tú me preguntas a mí, yo me levanto pensando en Colombia, estoy al mediodía almorzando y estoy pensando en Colombia, estoy por la noche, estoy preocupadísima por Colombia y por la defensa de estos valores democráticos, porque como tú me identifico, una enamorada del país, una convencida, yo no me quiero ir de acá, yo no me quiero ir de acá. Y además estoy convencida que no tenemos que catalogarnos de derecha, de izquierda, no, yo creo que todo el mundo debe tener derecho a poder pensar, discutir y sentarse a hablar con ideologías y formas de ver la vida distinta.
pero no estoy de acuerdo con los extremos en donde se violan los derechos humanos. No estoy de acuerdo con los extremos en donde se cambian las reglas del juego para beneficiarme a mí. No estoy de acuerdo con la violación al Estado Social de Derecho, como Gustavo Petro, que cada vez que no le gusta un fallo, simplemente se pasa la ley y la Constitución por la faja. Pero si le gusta el fallo, entonces ahí sí reconoce el Estado Social de Derecho. Entonces, para mí el 2026 tiene una brújula muy clara, seguir profundizando el control, seguir ampliando el contenido y generando más información veraz para el consumidor que llega, el colombiano que llega a el control, a recibir un resumen de las noticias con veracidad, con análisis político y obviamente con cierta dosis de humor, porque pues yo soy así, yo, yo soy eso. Y bueno, con la Eso es lo bandera. que lo hace tan agradable. Yo creo que tiene tu sello personal. María Andrea, de verdad que nosotros hacemos muchas entrevistas, no las divulgamos muy profundamente a través de las redes sociales, sino a través de nuestros canales, pero esta ha sido una entrevista muy agradable. Ay, Yo me creo alegra que mucho, yo charlar también me lo contigo, gocé. Gracias. tomarse un café contigo es una delicia. Mucho uno puede pasarse una tarde. Qué rico hacer una tertulia, me sale la idea, para hablar así como hablas De con, una, con convócala salud, con qué los cosa tan aliados, pero mejor espectacular. dicho, con los aliados, llama, convócala con los aliados, nos sentamos a tomar café Qué y a charlar y rico. a intercambiar, porque la verdad es que solamente hay dos cosas que te voy a decir. La unión va a salvar a Colombia en el Así es. 2026 y el poder está en esto, en el celular. Y en Si la no. gente. Claro, pero la gente está detrás del celular. El poder está en el celular. Hay que Así informarse es. bien, hay que compartir buena información, porque lo que es cierto es que esta gente que está ahorita en el poder no se quiere ir del poder. Y si no se queda Petro, se va a quedar su heredero. Y ese Perfecto. heredero me parece que es Es peor. completamente de acuerdo. Mi querida María, un saludo para estos medios comunitarios, alternativos, independientes de las regiones, periodistas que realizan esa afición. Nosotros no somos influencers, nosotros somos personas dedicadas, en su mayoría muchos empíricos, gente de todas las edades, mucha gente mayor, a diferencia de lo que pasa en otros medios de comunicación. Y es gente que hace parte de mi vida, que ha construido lo que soy y lo que pretendo es que algún día yo pueda consolidar, que yo me pueda morir tranquila y que ellos tengan consolidado su razón de existir y su supervivencia, que no dependan de ningún gobierno. ¿Cuál es ese consejo, ese mensaje que tú le mandas a todos esos periodistas que ven en ti una valiente? Yo te lo decía al comienzo del control cuando dije, cuidado, porque dura, muy, pero muy valiente. ¿Cuál es ese consejo para aquellos que están en las regiones? Nosotros estamos aquí en Bogotá, tranquilos. Ellos están con el enemigo aquí. ¿Cuál De es el acuerdo. mensaje para todos ellos? Ay, un saludo para todos los periodistas de Alianza Medios, para todos los medios comunitarios y alternativos del país en todos los rincones de Colombia. La valentía, la disciplina y la constancia, la rigurosidad, la verificación de las fuentes, todo eso hace parte de una estrategia que se debe fundamentar bajo un marco ético para poder comunicar con veracidad, con asertividad y con empatía. Y yo quiero agradecerle a todos los periodistas que de verdad desde las regiones se dan la pela para seguir defendiendo dos valores democráticos muy importantes: la libertad de prensa y la libertad de opinión. Muchas gracias a ti por haberme tenido en este espacio. Bueno, muchachos, entonces aquí la tienen, multiplicar esta entrevista en todos estos medios de comunicación y recuerden apoyarnos entre todos, apoyarnos nosotros los medios y también apoyar esta gran iniciativa. Así es. Invi- e invito a todos los generadores de contenido. Aquí hay que tomarnos de la mano. Si bien es cierto, podemos sentarnos a tomar café, pero tenemos que trabajar de la mano para que Colombia no se pierda en las garras del comunismo. Estas son las elecciones más trascendentales en la historia de nuestro país. Aquí Así es. tiene que defenderse y ganar la democracia. No podemos determinar como medio de comunicación que ustedes voten por X o Y persona, pero lo que sí debemos que hacer es que ustedes voten a conciencia y que se den cuenta de lo que nos estamos jugando. María Andrea, muchísimas gracias y Lore, continuamos. un abrazote. Gracias. Muchísimas gracias Chao, a chao. todos ustedes. Y recuerden, muchachos, solos no podemos nada, juntos lo podemos todo.